La clase de hoy entonces es aplicar adición y sustracción entre números racionales. Un número racional es aquel número, vamos a recordar entonces lo de la clase anterior, es aquel número que se puede representar como fracción o como un número decimal. Es decir, por ejemplo, 2/3, 1/5, 0,5, 3/8, etc. ¿Sí? Recordemos que este número decimal podemos transformarlo a una fracción, por lo tanto se consideraría un número racional. Pero recordemos que no todos los decimales se pueden transformar a fracción. Ahí ya entramos en otra categoría que son los infinitos, los finitos también, pero eso es para otra clase. Escrito entonces de forma matemática, me quedaría el conjunto de números racionales es A es a B, tal que A, B pertenecen al conjunto de los números enteros y B tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, el objetivo de hoy es aplicar adición y sustracción, por lo tanto, para operar dos números racionales, ya sea suma o resta, me debo fijar principalmente en el denominador. ¿En qué me tengo que identificar? Si es igual o distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen dos métodos para calcular o para operar fracciones. El primer método es si tiene igual denominador. Si tiene igual denominador, veamos entonces, 2/3 más 4/3, ¿qué debo hacer yo? Debo mantener el denominador y sumar los numeradores. En este caso entonces el denominador es 3, por lo tanto se mantiene, y el numerador es 2 más 4, y eso me daría 6/3. Pero el resultado siempre debe quedar en su fracción irreductible. Cuando una fracción es irreductible, cuando el único divisor en común que tiene es el 1. Entonces, en este caso, el divisor en común entre 6 y el 3 sería el número 3. Entonces, cada uno de los términos de la fracción lo simplificamos por 3. 6 dividido en 3 sería entonces 2 y 3 dividido en 3 sería 1. Por lo tanto, el resultado de esta fracción sería la fracción irreductible 2 entero. Entonces, vamos a ver, 1/4 más 6/4. Mantenemos el denominador y sumamos los numeradores, quedando entonces 6 más 1, 7/4. Ahí ya queda entonces en la fracción irreductible, ya que no existe ningún término en común entre el 7 y el 4. Veamos otro ejemplo. 2/8 menos 3/8. 2/8 menos 3/8, mantengo el denominador y el numerador entonces lo opero. 2 menos 3, recordemos que es menos 1 y el denominador se mantiene. Por lo tanto me quedaría en menos 1/8. Hay otra forma para aplicar este método cuando tengo este tipo de fracción. Veamos el siguiente ejemplo. 6/18 más 5/15 menos 20/12. Entonces, acá, en estos denominadores, existe algo en común. ¿Qué tengo en común en estos tres números? Primero, que son denominadores. Y segundo, que estos números son
múltiplos de un número en común, que sería del 3. Por lo tanto, para poder aplicar este método de igual denominador, tenemos que encontrar el denominador acá 3. Por lo tanto, cada una de estas fracciones la vamos a simplificar hasta obtener la fracción que sea irreductible. La primera la vamos a simplificar por 6, la segunda por 5 y la tercera por 4. Vamos a obtener entonces en la primera 1/3, en la segunda 1/3 y en la segunda, 1/3, en la tercera 5/3. ¿Qué pasó entonces acá? Tenemos el mismo denominador. Por lo tanto, podemos mantener el denominador y sumar los numeradores. Sumar o restar depende de la operatoria que aparezca. Por lo tanto, me va a quedar 1 más 1, 2, menos 5, 2 menos 1, me quedaría entonces menos 3/3. ¿Qué existe en común entonces estos dígitos? Que ambos son divisores del mismo número, que en este caso sería el 3. Así que ahí me quedaría entonces menos 1. El otro método es cuando tenemos distinto denominador. Veamos entonces un ejemplo. 2/5 más 3 décimos. 2/5 más 3 décimos. Para esto entonces tenemos que hacer algunos pasos para poder llegar al resultado. El primer paso es igualar los denominadores. ¿Cómo podemos hacer este paso entonces? A través de ¿qué? De lo que se conoce como el mínimo común múltiplo, más conocido como MCM. Entonces, recordemos que el mínimo común múltiplo es el menor o más pequeño de los múltiplos comunes entre 2 o más dígitos. Entonces, vamos a escribir por acá la fracción 2/5 más 3 décimos. Para esto, vamos a encontrar entonces dos formas de realizarlo. La primera forma, la vamos a llamar letra A la segunda letra B. La primera es escribir los múltiplos de cada número. Y la segunda es a través de la famosilla tabla. Entonces, los múltiplos de cada número. Los múltiplos de 5 y los múltiplos de 10. Entonces, los múltiplos de 5, recordemos que los múltiplos de un número son el número que yo estoy buscando por cada número natural. En este caso sería 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3 y así sucesivamente. Sería entonces 5, 10, 15, 20, 25 y ahí sigue hasta el infinito. Acá sería 10, 20, 30, 40, sigue sucesivamente. Entonces, como es el menor valor en común, veamos los términos que se repiten. El 10, el 10, el 20, el 20. Pero como es el mínimo valor, en este caso el mínimo común múltiplo sería el 10. Veamos si a través del método de la tabla se obtiene el mismo resultado. La tabla entonces, escribo en esta parte de la izquierda los dígitos que voy a buscar y acá en esta columna escribo los factores primos. ¿Cuál es el número primo? Recordemos que aquel número que es divisible por 1 y por sí mismo. Por lo tanto, comenzamos con el primer número primo.
Entonces, ¿cómo se operaba esta forma? Es 10 dividido en 2 me daría 5. Esta división que uno está realizando en esta forma tiene que ser exacta, es decir, que el resto sea 0. ¿Cuándo acaba la tabla? Cuando llego a, ¿sí? El 5 dividido por 2, o el 2 no puede dividir al 5, ¿por qué? Porque el resto no me daría 0. Por lo tanto, es una división inexacta. Así que el 5 se baja. Ahora entonces voy con otro factor primo, no puede ser el 3 porque el 3 no divide de forma exacta al 5, así que sería el 5. Acá me daría 1, termino, y acá 1, termino. Y estos dos números se multiplican. 2 por 5 entonces sería 10. Entonces llegamos a la conclusión que dado ambos métodos, múltiplos por separado de cada dígito o a través de la tabla, el mínimo común múltiplo entre 5 y 10 sería el 10. Entonces, como vamos a escribir nuevamente la fracción, como el mínimo común múltiplo entre 5 y 10 es 10, ahora el segundo paso a realizar es amplificar. Amplificar que cada fracción, para obtener el mínimo común múltiplo. ¿A qué me refiero? El 5 por cuánto lo tengo que amplificar para obtener 10 y el 10 cuánto tengo que amplificar para obtener 10. Entonces, recordamos que amplificar tiene que ser tanto numerador como al denominador. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 10. ¿Cuánto debo multiplicar o amplificar el 5 para obtener 10? Por 2, por lo tanto amplifico en el numerador y en el denominador. El 10, ¿por cuánto tiene que amplificar para obtener 10? Por 1. Entonces me quedaría 4 décimos más 3 décimos. ¿Qué tengo entonces ahora? Dos fracciones con el mismo denominador. Por lo tanto, ahora opero como ya aprendí anteriormente, mantengo el denominador y sumo los numeradores. 4 más 3 sería entonces 7 décimos. ¿Existe algún número en divisor en común entre ambos números que sea distinto de 1? No. Por lo tanto, está aquí la fracción irreductible. Veamos otro ejercicio, algunos ejercicios. Tenemos entonces el primero, 1/4 más 3. Recordemos que todo número entero también es un número racional. Por lo tanto, este 3 tiene como denominador al 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 1? Algunos pueden decir de forma inmediata el 4, pero lo vamos a corroborar obteniendo los múltiplos de 4 serían 4, 8, 12, 16, y ahí sigue. Los múltiplos de 1 sería 1, 2, 3, 4, 5, y ahí sigue. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, es decir, el término más pequeño que se repite entre el 4 y el 1, sería el 4. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 1 es 4. Ahora debemos entonces amplificar cada fracción para obtener el mismo denominador. El 4, ¿por cuánto tenemos que amplificar para obtener 4? Por 1. Y el 1, ¿por cuánto lo tenemos que amplificar para obtener 4? Por 4. Entonces, me queda lo siguiente. La primera fracción sería 1/4 y la segunda sería 12/4. Mantengo entonces el denominador y sumo los numeradores. 1 más 12, me quedaría entonces 13/4. Y ahí
No hay ningún divisor en común entre el 13 y el 4, por lo tanto queda expresada de esa forma. Veamos entonces acá otro ejemplo. 8 tercios menos 1/2 más 4/6. ¿Sí? Acá entonces tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 6. Algunos ya los pueden conocer, pueden decir que es el 6. Podemos también, por ejemplo, considerar esta fracción y simplificarla, y ahí vamos a obtener algunos denominadores en común, pero lo vamos a hacer paso a paso. Vamos entonces aquí a borrar para escribirlo nuevamente. Más 4/6. Entonces, vamos a hacer la tabla. Voy a cambiar color. Entre 3, 2 y 6. Comenzamos con el primer factor primo, el 2. 6 dividido en 2 sería 3. 2 dividido en 2, 1. Acaba. 3 dividido en 2 no se puede, por lo tanto 3. Comienzo con el 3. 3 dividido en 3, 1. 3 dividido en 3, 1. Acaba. Por lo tanto, estos dos se multiplican. 2 por 3, eso sería 6. Entonces, el mínimo común múltiplo es el 6. Voy a borrar aquí porque para hacerlo más pequeño y que se vea. Entre 3, 2 y 6 sería el 6. Por lo tanto, ¿por cuánto tengo que amplificar el 3 para obtener 6? Por 2. ¿Por cuánto debo amplificar el 2 para obtener 6? Por 3. ¿Cuánto debo amplificar el 6 para obtener 6? Por 1. Me quedan entonces las siguientes fracciones equivalentes. 8 por 2, 16. 2 por 3, 6. Menos 3. 2 por 3, 6. Más 4/6. Acá puedo operarlo todo de forma directa o ir agrupando de a dos. Voy a tomar primero estas dos fracciones. Me va a quedar entonces el mismo denominador y el numerador se va a restar. Y la otra fracción solamente la bajo para ir en orden. Entonces, 16 menos 3, 13/6 más 4/6. Opero entonces con el mismo denominador. 13 más 4 sería entonces 17/6. No tengo un divisor en común, por lo tanto la fracción quedaría expresada de esa forma. ¿Sí? Si tengo otro ejemplo, un número 3, por ejemplo, 1/7 más 3 menos 1/14, entonces voy a, primero que nada, el 3, dejarlo como un número racional, de esta forma, y ahora sacar el mínimo común múltiplo, que me daría, vamos a correr un poquito de la hoja, entre 7 y 14. Comienzo con el primer primo, entonces 7, quedarían 2, 1, acaba, con el 2, 1, acaba. 2 dividido en 2, 1, 14 dividido en 7, 2, 7 dividido en 7, 1. Y estos dos se multiplican dando 14 como resultado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 7, 1 y 14 sería 14. Por lo tanto, vamos a ver cuánto tenemos que amplificar cada una de las fracciones para obtener 14. Acá sería por 2, aquí por 14 y acá por 1. Me va a quedar entonces de esta forma. 2 por 1, 2. 2 por 7, 14. Más la siguiente fracción que tiene que ser entonces amplificada por 14. 14 por 3. Entonces me daría acá resultado de 42. 1 por 14, 14. Menos 1 por 1, 1. 14 por 1, 14. Voy a operar entonces estas dos primero. Me quedaría 14 denominador, 2 más 42, la otra la bajo. Puedo operar de forma directa, pero es para mantener un orden acá.
2 más 42 sería 44 catorceavos menos 1 catorceavos. Mantengo el denominador y el numerador entonces lo resto. 44 menos 1 me quedaría entonces 43 catorceavos. Y ahí sería entonces lo más irreductible. Puede dejarlo expresado como número mixto, ahí depende siempre del enunciado del problema que le está haciendo. Cualquier duda, cualquier consulta, no olvide escribirme a través de la plataforma. Con esto finalizamos entonces la clase de hoy.